Buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero agradecer a la PUC, como siempre, y a la profesora Verónica Leiva la fe que tiene en mí para presentarles hoy aquí algunas ideas que he ido desarrollando. ¿Cómo hago para cambiar? Perdón. ¿No tienen un... Sí, ahí lo va a traer. Yo te voy a cambiar mientras. Gracias. Bueno, yo quiero, aceptando el título que me dio la profesora Verónica Leiva, quiero trabajar de los tres conceptos que lo componen, dos conceptos fundamentalmente, evaluaciones y estandarización, y dedicarle al final unas palabras a accountability, porque imagino que ya han hablado mucho de accountability, y especialmente mi compañera, la investigadora Fala Vera, que es una especialista en ese tema. Pero no quiero terminar sin algunas palabras y también terminar sin dar algunas pistas. Yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer ustedes en el futuro, pero sí poner algunas pistas de por dónde podríamos pensar un futuro abierto, como decía Rita Segato hace poco, decir, dominar el futuro. Muchas gracias. Lo primero que yo quisiera aclarar, que lo aclaro cuando en clases, son tres conceptos que a veces mezclamos. Uno es evaluación, otro es assessment y otro es test. Cuando estamos hablando de pruebas estandarizadas, estamos aquí, en los test. Sin embargo, es decir, estamos empleando unas herramientas que hemos construido, que tienen su propia historia, a veces no explícita, porque ocultamos la triste historia de las pruebas estandarizadas. Y pensamos que aplicando las pruebas podemos hacer una evaluación del sistema educativo, de una escuela o de otros ámbitos en educación. Incluso a veces tenemos que tener en cuenta también que el aplicar pruebas no significa que hagamos una evaluación del alumnado, porque la evaluación del alumnado no supone solamente pruebas estandarizadas, pueden suponer un montón de mecanismos como se conoce en la literatura. Pueden ser entrevistas, revisión de trabajos, dramatizaciones, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, tenemos esa costumbre de reducir el assessment a los test, incluso reducir la evaluación a los test. Como un ejemplo, es de lo que voy a hablar más tarde. Un test complejo, bastante sólido aparentemente, aunque tiene pies de barro, según yo lo veo, es el PISA. Sin embargo, cuando salen las puntuaciones del PISA, decimos qué bien va a estar el país y qué mal va a estar el país. Es decir, estamos evaluando un país a partir de una sola prueba. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien esos territorios que son diferentes. ¿Queremos hacer una evaluación? Hagámosla. Puede que utilicemos algunas pruebas, puede que utilicemos los resultados de los alumnos, pero también las opiniones de los alumnos, los contextos de los alumnos. Pero es que para hacer una evaluación de un centro, de un sistema, tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer su realidad actual, sus dificultades, los presupuestos que tiene. Es decir, hacer una evaluación de un sistema, hacer una evaluación de una escuela es algo mucho más complejo que siempre pasar un cuestionario, una escala de Likert o algunos de los instrumentos que tenemos en nuestro ordenador. Ahí está. Esa es un poco la idea que he estado desarrollando ahora. Dice, bueno, las pruebas, los test y eso, y además hemos estandarizado este tipo de cosas porque no queda más remedio que estandarizar. ¿Puede pasar al siguiente? Esto va bien. La estandarización es algo, el origen más cercano es a partir de la industrialización. Hemos tenido que estandarizamos herramientas, estandarizamos medidas, estandarizamos un montón de elementos que nos ha ayudado a hacer un desarrollo industrial en nuestras sociedades sumamente importante, ¿no? Los británicos han sido expertos en la estandarización, pero también los alemanes, ¿no? Porque ellos han realizado lo que decimos los españoles, una revolución industrial, no lo decimos nosotros, ellos lo han hecho. El problema con la estandarización siempre es que siendo un elemento clave para el progreso, el elevar el Producto Interior Bruto, para el desarrollo industrial, para las nuevas tecnologías, lo hemos pasado, como diría Habermas, al mundo de la vida. Entonces hemos aplicado la estandarización a nuestra vida cotidiana. Y cuando aplicamos la estandarización a nuestra vida cotidiana, estamos, como diría Deleuze, estamos quitándonos la vida. Estandarizamos nuestra vida cotidiana, nuestro mundo de vida, nuestro Lebenswelt, y le estamos perdiendo sentido a eso, ¿no? Es la crítica que hoy quiero traerlo aquí, ¿no? Me lo pasa, parece que no, al final. Claro. Y, de todas maneras, claro, se convierte la estandarización como tal, como dice Robert Staunes, en una forma de gobierno y una forma de elección. Pero forma de gobierno sobre el BIOS, como diría Foucault, sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestro modo de conducirnos, nuestro modo de pensar
Y nos hemos acostumbrado tanto a la estandarización que ni siquiera la hemos puesto en cuestión, no la hemos mirado como objeto. Pero realmente necesitamos la estandarización para vivir en nuestras vidas cotidianas. Una forma, digamos, menor de la estandarización son los protocolos en nuestra vida cotidiana. Entonces hemos aplicado, sobre todo en la educación, miles de protocolos. Y hemos, por ejemplo, en esa especie de ansia por el protocolo, hemos perdido el sentido de lo que es el criterio. El criterio es un elemento enormemente profesional. ¿Y qué depende del criterio? De tu conocimiento práctico, como decía Donaldson. Es decir, tú actúas, tomas decisiones con respecto a la interpretación de la realidad. Esa interpretación está dependiendo de tu análisis profundo de la realidad, tu conocimiento y tu experiencia. No utilizamos protocolos, eso es una forma bastarda también de plantear la estandarización. Y llegamos a estas cosas y aceptamos esto. Eso es un meme, es una tira cómica, parece que no tiene sentido, pero tiene un gran calado. A veces estamos pidiendo a las escuelas, le estamos pidiendo a nuestros niños y nuestras niñas una prueba estandarizada cuando son diferentes. Y estamos perdiendo también la diferencia y la diversidad, como ya ha dicho la investigadora norteamericana. Bien, la manera que tuve de coger la estandarización es utilizar una idea de Agamben, que es el dispositivo. Eso tiene una larga tradición dentro de los pensadores Foucaultianos. Para Agamben, un dispositivo es todo aquello que tiene de una manera u otra la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. Todo dispositivo que hace eso, hay que tener mucho cuidado con él porque muestra, como dice Agamben, que no es ningún extremista de izquierda, dice el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo está lleno de esos dispositivos. Uno es la estandarización. ¿Puedo coger un poquito de agua? Gracias. ¿No pasa el siguiente? Sí. Y la estandarización está debajo de una pléyade de reformas o de tecnologías, como diría Foucault, en el gobierno, en la educación. Desde el New Public Management, que supongo que se lo habrán hablado aquí, el benchmarking, las auditorías, los procesos de accountability, efectivamente, los sistemas de evaluación a través de pruebas estandarizadas, que hablaremos aquí, y las reformas basadas en desempeño, por todos conocidos en este país, y es uno de los líderes en ese sentido. Pasemos a las pruebas estandarizadas. Ya tenemos parte del vocabulario con el que quiero trabajar. A mí me sirvió de mucho para situarme también en las pruebas estandarizadas un texto de Foucault que viene a defender la sociedad al final del libro, que continúa con el último capítulo del primer libro de Historia de la Sexualidad, que publicó muy tempranamente. En ese libro, Defender la Sociedad, Foucault es muy iluminador, es decir, te ayuda, uno no puede simplemente aplicar Foucault, pero sí te ayuda a entender ciertas cosas, te da un giro diferente, te hace ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Él hace una diferencia entre mecanismos disciplinarios del poder que actúan sobre el cuerpo individual y mecanismos reguladores del poder que actúan sobre la población, sobre la población. Entonces, a mí me cuadró. Es decir, ahora mismo, cuando miramos las pruebas estandarizadas de una manera global, tenemos dos grandes grupos. Uno son las pruebas nacionales, lo que se llama National Testing o test de alto impacto. Y otras son las pruebas internacionales, la International Large Scale Assessment. Bueno, utilizando Foucault, unas son disciplinarias del poder porque actúan sobre el individuo. Por ejemplo, los test en los estados norteamericanos, el SINCE en Chile, los mecanismos que tiene México también, etcétera, etcétera. Y hay mecanismos reguladores del poder que actúan sobre más globalidades que son International Large. Esos son los dos grandes grupos que tenemos ahora en que además no compiten unos con otros, sino que se refuerzan unos a otros. Porque a veces, cuando uno analiza, bueno, ¿qué consejo nos dan las ILSAs? Nos dan que utilicemos más pruebas nacionales. Que además que pongamos voucher, que hagamos competir en las escuelas y que pongamos más pruebas nacionales. Y se refuerzan unos a otros. ¿De dónde provienen estas pruebas? Ya hemos clasificado. Yo he intentado hacer un esquema para ver el decurso, ¿no? En el fondo, las raíces de las pruebas internacionales están en el siglo XIX, probablemente un poco más atrás. Quizás lo más remoto de los estudios de Lombrosio, el italiano, sobre la craniometría, que desarrolla muy bien en la fase media del hombre, Stephen Gould, que fue uno de los pocos biólogos que se atrevió a hacer un análisis de la historia de todo esto, de los exámenes en Inglaterra, del movimiento de Meltdown Testing que también se desarrolla en Inglaterra. Todo eso da lugar a una National Assessment Testing Movement
que da lugar más o menos a partir de los 70 a las internacionales y a las nacionales. Y además surgen, entre medias, los indicadores sociales que también chupan de las pruebas internacionales, como a veces Educational Plans de la OCDE, pues recoge informaciones que ha producido el PISA u otros datos que tienen a su alrededor. Entonces, un poco para que vean de dónde procede, cuál es el empuje, y ahora mismo tenemos unas y otras y además indicadores, ¿no? Veamos primero las International Large Scale Assessments. ¿Esta no vale? En el año 50, Thorsten Husey, por todos conocidos, Benjamin Bloom y Arnold Aldensen, se hicieron una pregunta muy simple. Pasa al siguiente sitio. ¿Por qué no hacemos desde logro, achievement, internacionalmente? Cuando yo leí esto me dije, ¿cómo se les ocurrió? Eran gente muy lista, muy preparada, grandes académicos. ¿Pero por qué se les ocurrió eso? ¿Dónde está la raíz de...? Claro, yo me acordé de Castoriadis con los imaginarios sociales. Tuvo que haber algo en la forma de pensar en aquella época que a ellos les permitió formular esta pregunta. Me acordé también, cuando yo era estudiante y descubrí la fenomenología de Hegel, enseguida capté que sin la fenomenología no podría haber psicología evolutiva, porque es el primer libro de la historia de la humanidad que plantea que la conciencia evoluciona. Es el primero que plantea, por lo tanto puso delante de que las conciencias pueden evolucionar, por lo tanto podemos estudiar psicológicamente cómo evolucionan las conciencias. ¿Me acordé de eso? Entonces, pues, bueno, ¿cuál es la pregunta? Entonces me di cuenta que después de los acuerdos de Bretton Woods, en el 44 y en el 44 se crean dos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en el 48 la OCDE. Es decir, antes de que ellos se preguntasen, ya habían desde el mundo de la economía, ya se habían planteado la idea de que necesitamos organizaciones supranacionales que controlen el flujo de dinero, la riqueza, que recomienden cuáles son las políticas públicas en la economía, etcétera, y además una organización comercial como la OCDE surge en el 48. Y yo creo que ese es el marco que no podemos obviar. Es decir, nos hemos hecho una pregunta en un marco histórico-político muy determinado. De ahí surgen, de la respuesta a esa pregunta, tres organizaciones en diferentes momentos. Además del Educational Testing Service, que surge en el 47, que es algo muy particular, que a veces ha hecho pruebas internacionales también en Norteamérica, surge la IEA, que ahora no tiene tanta fuerza como en los años 50, surge la OCDE, que tiene muchísima fuerza, y tenemos un nuevo invitado, que es el GIEC, el Laboratorio Norteamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que ha seguido en los últimos, en cuatro fases, ha seguido trabajando y haciendo, bueno, pasando pruebas y recogiendo información de los sistemas educativos de Latinoamérica. Esto es simplemente para que vean un pequeño mapa desde el 64 hasta el 2011 de las pruebas que se han ido aplicando, y a partir del año 2000 empieza a tener fuerza la OCDE con PISA, que es la que realmente ahora mismo está operando en lo que son las pruebas internacionales. Esto es un pequeño ejemplo también de la IEA, el TIS, por todos conocidos, está el Advanced Mathematics, el CIBET, que fue sustituido por el IX, muy conocido también en Chile porque creo que se ha aplicado muchísimo. También está en Computer Information Technology, esas son unas pocas pruebas que han ido aplicando. Pero la OCDE inaugura en el 2000, con más de los países que pertenecen a la OCDE, porque se incluyen muchos que no están en la OCDE, la prueba PISA. Y esto es, no cabe, pero es que estos son lo que llamo yo el pulpo de la OCDE. Tiene, además del PISA, tiene el TALIS, tiene el PIAC, pero tiene el AGERO, que es para la universidad, tiene el Baby PISA, que es para infantil, tiene el PISA for Schools, que es un PISA adaptado a las escuelas, y lo que no se ve es que tiene el PISA for Development, que es un PISA que se aplica específicamente a países en desarrollo. Entonces, PISA ha ido construyendo a lo largo de los años un gran pulpo, un gran octopus, esos pulpos marinos que antes aparecían en los dibujos que cogían los barcos, ha ido construyendo un gran emporio de las pruebas estandarizadas, hasta el punto de que incluso ha sustituido a la IEA de alguna manera, que tiene menos fuerza ahora o muy poca fuerza, salvo el Princeton y el otro. Es tan amable. Y luego el GIEC, que ha ido desde el 97 hasta el 19, sacando el PERCER, SERCER, TERCER y ERCER, dando información sobre los temas educativos. ¿Cómo es el National Testing? Estoy haciendo un viaje
muy superficial, porque tendríamos que, si entramos en cada uno de estos, nos podemos ocupar ahora sí, ¿verdad? Bueno, tenemos al pionero estado del Reino Unido, que en comparación con otros países es el que menos pruebas nacionales tiene. Tiene 3 pruebas a lo largo, sobre todo tiene el certificado secundario de educación, que es clave para llegar a la universidad, que además requiere una preparación y que además puedes sumar otro tipo de pruebas para mejorar en tus puntuaciones y saber que puedes entrar a una buena universidad. Está México, que primero con el LACE, luego el PLEA, y está Chile, por todos conocido, con el SINCE, que por cierto, ahí estoy hablando con mis alumnos, parece que hace 4 años que no se aplica en Chile, ¿no? Pero son 4 años, ¿no? Y no ha pasado nada, entonces se han dado cuenta, no ha ocurrido nada. Esa visión alarmista de que si no se aplica el SINCE, casi nos vamos a hundir como país, no ha pasado nada, lo cual es una muy buena noticia. Luego está en Norteamérica, que además el NAEP, el National Assessment of Education Approach, que es muestral, que está muy bien reputado, que lo utiliza para investigaciones, porque además recoge información muy sensible sobre cuestiones de raza, de clase social, etcétera, etcétera. Es muy utilizado por los investigadores. Y luego están los test estatales, que son test estandarizados de logro, aprobados con el 65, pero luego también por la ley de Bass, No Child Left Behind, la anterior, que traducir sería dejar a todos los chicos detrás, ¿no? Y también por Obama, con 2 leyes, la Rise to the Top and Every Student Success del 9 y del 15, que volvió a refrendar la idea de esas pruebas nacionales. Sí, es capaz de pasar. Y esto es un poco un esquema para que vean que a nivel estatal, por los estados norteamericanos, hay un montón de pruebas, casi siempre se repiten las mismas, matemática, lengua, ciencia, prácticamente salvo en 3 años de la high school, en el resto, elementary school and middle schools, hay continuamente pruebas. ¿Sí? Es capaz de pasar. Esto es una selección de la Wikipedia, y de la Wikipedia, donde es solamente va por orden alfabético, todos los estados tienen su propia prueba, es decir, tienen su propio SINCE. A mí eso siempre me ha recordado una película que yo les recomiendo, que se llama The Thinning, la reducción. De la misma manera que Atwood en el cuento de la criada nos pergeñaba un posible futuro, que además hace poco escribí un artículo diciendo: yo no pensé que Galilea fuera posible, pero va a ser posible, sobre todo con la discusión que tiene el Tribunal Supremo. Decir, a veces el cine nos proyecta mundos posibles, muy posibles, ¿no? Y The Thinning, la reducción, nos presenta en Texas, justamente en Texas, que es uno de los más fuertes en este sentido, un mundo posible no utópico con respecto a ese tipo de pruebas. Es decir, que las pruebas sirven para seleccionar quién sirve y quién no sirve dentro de la sociedad, pero de una manera tajante. No simplemente que lo dejemos como obrero para aplicar en la calle, sino que además desaparece de la sociedad, ¿no? Es una sociedad muy rígida en ese sentido. Capaz de pasar. Estos son una estadística de 2 comparativistas, de Nabot y Cosalesi, es cómo se ha incrementado las pruebas nacionales en los continentes, como ustedes ven, Latinoamérica y el Caribe, donde más ha crecido. No me lo invento yo, eso está ahí, ¿no? Y curiosamente ha crecido desde 2007 a 2013. Ha crecido en todos los continentes, pero sobre todo en Latinoamérica. ¿Puede pasar? Y claro, además, no solamente eso, sino que lo que más se evalúa es lo que siempre se evalúa: lenguaje, matemáticas, ciencias, y mucho menos en redes sociales, lengua extranjera y otros. Otros entra todo aquello que ustedes se pueden imaginar. Desde el arte, la educación física, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto está descolocado. Disculpen, es que como lo pasé de un ordenador a otro. Lo que quiere decir este cuadro es que vivimos en tiempos de pruebas, testing time, llamo yo, ¿no? Y a los sistemas educativos se les presiona desde arriba con las pruebas internacionales y se les presiona desde abajo con las pruebas nacionales. Los sistemas educativos actualmente están enormemente presionados por los 2 lados. En Chile, hasta donde yo sé modestamente, son los países que más captura ese tipo de pruebas. Yo creo que las ha pasado todas. Cuando hago un listado, creo que las ha pasado todas. Entonces, yo creo que son tiempos complejos. Pero el tema es que hayamos aceptado que esto fuera así. Es decir, que estos son los tiempos que hay. Es lo que hay. Como dice la gente joven, lo que hay. Aguántate, ¿no? Yo creo que ese es el grave error que estamos cometiendo. Pues el siguiente. Esta situación ya la previó hace muchos años NEAVE, porque él llamaba el Estado evaluador. Y aquí tengo que hacer un paréntesis económico-político. A veces hemos creído que el neoliberalismo
lo que hacían era una reducción del Estado y desembarazarse del Estado. Falso. Las políticas de los neoliberales, empezando por el Reagan y Thatcher, y las que vinieron después, porque hay como 3 oleadas del neoliberalismo, no hubieran sido posibles sin la estructura del Estado. Se necesita el Estado para aplicar esas políticas. Se necesita el Estado para aplicar las pruebas. Se necesita el Estado para ser un Estado volador. Meave lo vio muy tempranamente. Y a mí esto quizás sea excesivo, y pido disculpas si es muy extremo, pero cuando he empezado a leer a Shoshana Zuboff, un libro magnífico que yo recomiendo encarecidamente para entender en los tiempos en los que estamos, se llama La era del capitalismo de vigilancia. Shoshana Zuboff no es ni granchana, ni marxista, ni radical, es una analista, una investigadora norteamericana, analista muy seria. Y su libro es muy serio, está muy bien informado. Y ella nos habla de que vivimos en un capitalismo donde se recoge un montón de información sin que se nos diga si la debemos tener. Yo creo que con la presión en el testing time que vivimos actualmente, esa presión tan fuerte sobre los sistemas, están recogiendo cientos de datos, miles de gigas de datos de todos nuestros niños y niñas, de todos nuestros adolescentes, y no sabemos lo que van a hacer. Volvemos sobre eso, no sabemos lo que van a hacer. Pero yo creo que en el peor de los casos, los sistemas están siendo sometidos a una vigilancia tremenda. No quiero llegar a la idea pero se puede conjugar la idea de panóptico, de Bethan, pero en Australia Hattie habla de visible learning, ¿no? Hacer visible el aprendizaje a partir de sus propias mediciones y sus meta-análisis, ¿no? Vivimos en ese sitio, en ese mundo en el que todo se quiere sacar a flote, todo se quiere analizar, todos los datos que tenemos. Yo creo que ese no es el mundo al donde deberíamos ir, y menos después de pasar por una pandemia. Otra manera de entender también la situación está por Patti Salver. Patti Salver es un investigador finlandés, que creo que ahora está en Harvard, y desarrolló el germen, ¿no? El Global Education Reform Movement, con 4 elementos que está desde la competición en las escuelas, y la elección, la estandarización de la enseñanza y el aprendizaje, es algo que estamos siendo sometidos. Yo creo, por lo menos en España, no quiero hablar de Chile, en España la estandarización de los currículos nacionales es terrible, y además el profesor tiene que distinguir entre estándares, indicadores, competencias y objetivos y contenidos. 5 cosas, ¿no? Pero claro, para eso tiene gente que se gana la vida explicando a los docentes cómo hacer hermenéutica de un texto que es un boletín oficial del Estado que se publica. Pero bueno, esa es la situación que sufrimos. El foco está, como ustedes han visto, la enseñanza, la lectura, las matemáticas y la ciencia. Los modelos corporativos de cambio se están extendiendo. El New Public Management es un ejemplo. Y lo que estamos hablando aquí, el Test-Based Accountability, si es tan amable. Pero no todo es solo lo que reduce, ¿eh? Y hay veces estos gigantes, los que vemos, tienen que estar abajo. ¿Me permite? Miren ustedes, esto es un ejemplo preliminar. Daryl Neita es una corredora británica. Es la 8ª en los Juegos Olímpicos de 100 metros. Quiere decir que es la 8ª corredora más rápida del mundo. Y Ellen Thompson-Herah es una jamaicana que fue la primera, la medalla de oro. ¿Quién se acuerda de Daryl Neita? Nadie. Pero es la 8ª. Es la 8ª más rápida del mundo. Y ahora, ¿quién se acuerda de las que llegaron a las semifinales? Nadie. Quiere decir esto, que es un ejemplo muy tonto, que cuando organizamos, como dice un investigador, ordenamos, alguien queda al final. Y a veces olvidamos que alguien tiene que ser el último para que otro sea el del medio y otro sea el primero. Y eso, si me permite. Y esa es la crítica que en el 13 hicieron Meyer y Schiller a los datos PISA del 12, que pueden ser con cualquiera. Ellos se dieron PISA, ustedes saben que sacan el listado por puntuaciones, punto medio, por encima y por debajo. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta que no podemos comparar el primero con el último, es absurdo. Y hicieron 5 agrupaciones. Entonces, lo que ellos decían, dicen, mire usted, Finlandia no puede compararse con Chile ni Chile con Finlandia. Finlandia tiene que pelear con Hong Kong, Corea, Shanghái y Singapur. Teniendo en cuenta que Singapur es una cosa chiquitita, Shanghái es una ciudad, Hong Kong es otra ciudad y Corea es un país, pero fíjense ustedes, no son países complejos, no tan complejos, ¿no? Bueno, entonces clasificaba por grupo diciendo, bueno, las comparaciones hay que hacerlas dentro de los grupos, pero no entre los grupos. Si está mal la siguiente.
y aquí pasaba Chile. Probablemente con los datos actuales Chile estaría en el grupo C, ha mejorado un tanto, ¿no? Según algunos investigadores, significativa la mejora que ha tenido, ¿no? Quiere decir esto que el pobre Kirguistán bastante tiene donde está con la situación después de salirse de la Unión Soviética, como para que encima lo comparemos con Shanghái, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también a la conclusión de que a veces en esas comparaciones jerárquicas, que en el fondo es una jerarquía, olvidamos los contextos históricos de los países. Finlandia tiene una tradición educativa mucho más desarrollada que Chile, pero más que España también. Es decir, cuando los países protestantes en Finlandia obligaban a la mujer para casarse y al varón a saber leer y escribir. En España no, era todo lo contrario. ¿Cómo van a saber las mujeres leer y escribir? ¡Qué tontería! Ha sido un logro muy reciente en mi país. Entonces, incluso el llegar a las primeras alfabetizaciones, etcétera, etcétera, las campañas de alfabetización, Cuba llegó después de la Revolución y así ha pasado en muchos países, ¿no? Entonces, no podemos comparar países por una prueba, como es la prueba PISA, sin tener en cuenta su historia, su contexto, su desarrollo, sus dificultades y un montón de factores que están latiendo debajo, ¿no? Es un poco la enseñanza de esos dos comparativistas. ¿Se pasa al siguiente? Y esto es un juego que le pedía a Pablo Cáceres, un gran experto en estadística y psicometría, y digo, oye, ¿por qué no me quitan los de abajo? Hace una regresión y me quitan los de abajo. Con todo lengua y matemáticas, como ven, hay un puñado, los verdes son los que están mejor, Singapur es la que está arriba del todo, y luego hay un grupito aquí, que está Colombia, México, Brasil, Rhodesia, un grupo intermedio que es Chile, digo, bueno, quítame los que están por debajo. Y se pasa al siguiente. Oye, anda, ya cambió el orden. Le quitan los de abajo. No, es un ejercicio muy tonto, muy simple. Lo que nos dice es que los de abajo están dando sentido a los de en medio. Entonces, España está bien situada, no se coloca mal. Claro, necesita alguien detrás tuyo para no ser la última. Ese es el simple ejercicio que quería hacer. ¿Ustedes pasan? Además de esto, yo creo que también, estoy hablando ahora mismo de PISA, porque es como la gran herramienta, ¿no? Es tan seria, tan bien hecha, la OCDE la hace, es tan fiable, tan válida, entonces estoy dando un poco de calidad. ¿Qué pasa? Hace unos años, unos 7, 8 años, Ben Kreiner, que es un matemático, biomatemático, creo que es danés, tomó la molestia de analizar las pruebas PISA, el modelo Russell en que se basa, etcétera, etcétera. Entonces él se dio cuenta, por el mismo sistema de PISA, de que había un error profundo. El error profundo es que en la selección de los ítems, pues son un pool de ítems donde cada país, es decir, no es la misma prueba a todos los países, sino son pruebas que se montan a partir de un pool seleccionado de muchas preguntas. Se dio cuenta, hizo sus análisis, se dio cuenta por lo del DIF, que puede haber pruebas más difíciles y pruebas más fáciles. Cuando él dijo esto, estaba diciendo algo, estaba soltando atacando, digamos, la quilla del barco de una manera fuertísima. Lo que estaba diciendo es que si es verdad que hay pruebas más fáciles, más difíciles, tú no puedes comparar los países. De entrada no puedes comparar. Claro, salieron los expertos anexos a la OCDE a criticarlo, a denigrarlo, y el grupo de estadísticos daneses le defendió. O sea, hubo movimientos muy raros, ¿no? Ben Kreiner, googleenlo si quieren, es un hombre muy potente, o sea, muy bien lo que estaba diciendo. Otro elemento también es, estoy sacando, bueno, pinceladas. La educación everybody's business. Pasa al siguiente. Bueno, si cogemos PISA actualmente está cooptada por Pearson. Pearson es una corporación enorme cuyo sentido es lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo en su principal objetivo comercial. Eso viene en la página web de Pearson, y es la que ahora está aplicando PISA. Y además está aplicando y ganando millones de dólares. Ya lo gana en Nueva York, es 1,3 millones cada vez que la aplica, que es mucho dinero, es muchísimo dinero, 1,3 millones de dólares, ¿no? Entonces, y además él mismo está trabajando en los Big Data, ha creado el Pearson Affordable Learning Fund, también se centra también en los países en desarrollo, es una gran corporación, que lo que quiere es sacar dinero de la educación, y se ha agarrado muy bien de PISA. Y además el problema es que ya no es la OCDE, un organismo supranacional, es una corporación la que tiene los datos de PISA. Yo sé que los datos se pueden ver o no ver, pero ¿qué harán con esos datos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Ya lo sabemos, pero lo que puede hacer PISA no lo sabemos. Por eso la del capitalismo de la vigilancia.
Pero el sitio ha pasado igual. Son informaciones del CIPER que ustedes pueden encontrar si la buscan, ¿no? Ha habido colusión, ha habido, es decir, ha habido empresas como Tata, CGS, Logística, etcétera, etcétera, que ha trabajado y sacado muchos millones. Es decir, el SINCE es un negocio, es fundamentalmente un negocio. ¿Cómo puede ser una prueba? Pero fundamentalmente es un negocio donde hay mucha gente que se enriquece. Entonces yo creo que es eso, es decir, lo que han hecho las pruebas es crear un nicho de business que ha sido aprovechado por las empresas, como siempre, ¿no? Por un cierto arribismo economicista. Y entramos en la validez, lo llamo de validez de minutos a si es tan amable. A veces perdemos de vista una cosa muy sencilla, perdónenme que a lo mejor parezca demagógico, pero no es mi intención, ¿no? El conocimiento, sea matemáticas, biología, es incluso mucho, no está menos del día, porque en el fondo las fronteras actualmente en el siglo XXI entre los conocimientos son difusas también, ¿no? Uno parece que está en matemática, pero está también en física, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, el conocimiento, sea cual sea, es un ámbito muy grande. El que intentamos enseñar en la escuela es una selección de ese conocimiento, pero el que medimos es una selección del conocimiento que intentamos enseñar en la escuela. Entonces, lo que no podemos, como decía Rob Stake, un evaluador norteamericano, cuando un niño o una niña aprueban, sacan una buena nota en una prueba, lo único que podemos decir es que sacan una buena nota en la prueba. No que sepa matemáticas, si es de una prueba de matemática, no es que sepa del literacy, de alfabetización, si es que debe ser campo. Solamente podemos decir que ha superado la prueba del conocimiento mínimo. Punto. Es capaz de pasar al siguiente. Y esto, siguiendo en esta línea, sobre el constructo, cuando cogemos el SINCE trabaja el constructo de calidad, como dice Teresa Flores, otra gran investigadora de este país, de la que yo me he inspirado muchísimas veces porque es enormemente inteligente y clarividente. Dice, bueno, el SINCE trabaja con la calidad, pero en el fondo lo que mide son las habilidades. Reduce todas esas habilidades, ¿no? Es decir, y además, como dice ella, citándola, la calidad es aquello que podemos medir con las pruebas de lápiz y papel. Recuerdo que la agencia de calidad me contaba una compañera de aquí, de la PUC, que estuvo en una reunión y le espetaron, lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no existe. Y ese es es decir, la validez se derrumba del constructo. Y aquí hice yo una especulación por mi cuenta, siguiendo los estudios de Nichols y David Berliner, que estuvo aquí en el 17, que lo recuerdan, es una conferencia preciosa. Es lo siguiente, un constructo es matemáticas, ¿vale? Y es el constructo principal. Si un niño se prepara para el examen de matemáticas, el constructo ya no es matemática, el constructo es niño que se prepara para el examen de matemáticas. Si ese día el niño o la niña ha presenciado una trifulca entre sus padres con agresión física del padre y la madre, el constructo no es matemática, el constructo es matemáticas del niño que ha presenciado una trifulca donde el padre agrede a la madre. Quiere decir, los constructos son más lábiles de lo que imaginamos, ¿eh? No podemos ponerlos por encima de él, es decir, en el fondo no podemos comparar el constructo de matemáticas en una prueba con alguien que se ha preparado para esa prueba. Ese es el gran signo. ¿Sí están amables? Y la otra pregunta es, ¿estamos pidiendo lo mismo o volvemos al IQ, al cociente intelectual? ¿Sí están amables? En el 2007, Heiner Riedemann, y lo quiero enfatizar, saca un texto muy interesante donde demuestra, más allá de todo lo razonable, en psicometría, que existe una alta correlación entre las pruebas PRILS, TIMSS, PISA y las pruebas de inteligencia, WIS o WISE. Una gran correlación, ¿vale? La pregunta es, algo no está bien, porque se supone que la prueba PISA mide una cosa que no mide las pruebas de inteligencia. Pero hay un problema más grande. Si es verdad que son lo mismo, hay lo que se llama intercolinealidad, una fuerte intercolinealidad. Y claro, eso quiere decir que a lo mejor si seguimos el patrón de los estudios de la inteligencia, entonces en lo que estamos hablando es de países listos y países tontos. Claro. Por lo tanto, estamos volviendo a hablar o a reivindicar lo que los estudios absolutamente racistas de Tatum, Richard y Van Hanen, Lynn y Van Hanen en 2002, sobre el cociente intelectual y el bien o bienestar de las naciones, o el que luego publicó Richard Lynn de las diferencias de raza y la inteligencia. Estamos retrocediendo hacia atrás. Es decir, el problema no solamente es interno, digo, algo no funciona.
son pruebas. Me decía un amigo mío, es que son pruebas diferentes, ¿cómo puede ser eso? Algo está mal. A lo mejor la PISA está mal, o el TIS está mal, o el CRISEL, o el IQ, o el propio estudio de Henry Raymond. Pero si aceptamos que existe una alta correlación entre ellas, que es muy fuerte la correlación, entonces estamos diciendo que es un problema de inteligencia. Por lo tanto, los últimos, y ustedes, Chile, que están abajo, es que no son muy inteligentes con respecto a los hijos. Y eso es un retroceso enorme, enorme a lo que es el cociente intelectual y el darwinismo social, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo? Estamos en tiempo. Sí. Bueno, pase un poco, vamos, yo quiero llegar a las esperanzas, pase. Pase. Bueno, aquí me detengo nada más que cuando, sí, quiero llegar a la esperanza, por lo menos un poco de esperanza, ¿no? Este panorama. No olvidemos simplemente la ley de Campbell, que dice que cuando un indicador tiene un peso político muy fuerte y se utiliza para tomar decisiones, se corrompe, ¿no? Campbell no era tampoco un extremista, es uno de los que escribió los diseños experimentales, pues experimentales, en el segundo handbook de la era, ¿no? Bueno, sí, pasé. Lo único que quería apuntar, que yo creo que hay que reivindicar el concepto de responsabilidad, porque tiene un elemento moral que no tiene el concepto de accountability. Y la responsabilidad moral es que estamos con niños y niñas. Por lo tanto, la gran responsabilidad de un educador es el cuidado y la felicidad de nuestros niños y nuestras niñas. A veces la contabilidad nos ciega por el cumplimiento de las cuentas y perdemos de vista eso. Sí, siga. Reflexiones finales. Son pinceladas de posibilidades. Por ejemplo, una. Yo sé que aquí hay problemas con Bolivia y perdónenme, no quería ofender a nadie, pero en la época de Evo Morales sacó el concepto de calidades. ¿Qué es lo importante de esto? Además de su contenido, que a mí me parece relevante, es que nos dijo que no se puede hablar de calidad, sino de calidades. Y eso tenemos que empezar a discutirlo. Incluso en el sentido de que la calidad, si nosotros no definimos, porque el ciencia no lo define, no definimos lo que son las calidades en educación, alguien la definirá por nosotros, como ha pasado siempre. Entonces, pensemos que hay calidades, hay otras formas de entender la calidad. ¿Está amable? Esto es, en Bután, en lugar del Producto Interior Bruto, trabajan con la Felicidad Nacional Bruta, que además la UNESCO también lo ha cogido como un elemento. Es decir, ¿qué nos dice esto? No nos dice que hagamos eso. Nos dice que a lo mejor tenemos que cambiar el sentido del indicador, tenemos que cambiar el sentido de la información que nos interesa hacia otros terrenos, y más después de la pandemia. ¿Es feliz Chile? ¿Está sano psíquicamente Chile? Es la pregunta, a lo mejor. ¿Son felices nuestros niños y nuestras niñas en la escuela? ¿Se sienten protegidos ahí? ¿Se sienten bien, a gusto, en un entorno cómodo, agradable? ¿Pueden desarrollar su propia felicidad? ¿Pueden sentirse protegidos y queridos ahí? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Bután lo hace con el país. Bolivia nos sabe también el concepto de suma camaña, de vivir bien, que no tiene nada que ver con el well-being de los psicólogos, ¿no? Y Ecuador con el suma cansa o buen vivir también. ¿Están amables? Y también tenemos una gran tradición que hemos olvidado, que es la tradición de la evaluación democrática en los procesos de evaluación. Desde el 76, con el artículo de Barry McDonald, hasta el último texto de Patton, que utiliza las ideas de Paulo Freire para democratizar también, de una manera crítica, la evaluación. Hay una gran experiencia que hemos olvidado. ¿Por qué no podemos democratizar nuestros procesos de responsabilidad, democratizar las formas de evaluar los centros, nuestros sistemas educativos? Intentémoslo, pensemos sobre eso, no nos dejemos, abramos el horizonte, si es tan amable. Y escuchando otro día a Villacañas, que es un filósofo español muy neocantiano, y en un debate con con Marcus Gabriel, que es un filósofo del nuevo realismo alemán, en el fondo decía Villacañas, es que la filosofía está para pensar lo importante. Entonces yo les emplazo que empecemos a pensar lo importante en educación. ¿Qué es lo importante para nuestros niños y nuestras niñas? ¿Qué es lo importante? Pensémoslo. Tomemos el tiempo, la calma, no nos dejemos avasallar por estándares, por las pruebas internacionales, por saber qué. Pensemos que puede ser importante con ellos. Sentémonos con los padres, sentémonos con los docentes. Los docentes tienen más que decir de lo que nosotros creemos, muchísimo más. Pues no son tontos, porque están en la escuela, en la trinchera todos los días. Pensemos que es lo importante para la educación y no nos dejemos llevar por esos cantos de sirenas. Este país, el mundo latinoamericano se lo merece y sobre todo después de salir de una situación dura,
difícil para mucha gente como era la pandemia. Esta es algo de la bibliografía. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición del doctor Angulo. Y a continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a partir por nuestros asistentes virtuales. Y Marilyn Cádiz, que nos acompaña aquí, va a formular las preguntas al profesor Angulo. Espero que sean fáciles. Veamos. Muchos saludos también enviar al profesor desde las redes con quienes nos conectamos en este minuto. Tengo una pregunta acá que Eduardo Rego nos dejó. Voy a sintetizarla en una. Son 3. Ahí usted organiza cómo lo puede compartir. Estando de acuerdo con el reduccionismo mecanicista en el que se cae de una evaluación integral del proceso educativo a solo aplicar instrumentos, ¿por qué se perpetúan estos test estandarizados como una evaluación de los centros educativos acontextualizados y que el Mineduc goza de ello? ¿Pueden ser estos test estandarizados una suerte de concepción panóptica sobre el assessment educativo? Sí, lo último sí. La pregunta es ¿por qué se utiliza? Yo creo que ahí tenemos que ser muy serios. Miren, primero es un negocio. Y es una forma de medrar en el mundo académico. No nos engañemos. Yo llevo 40 años en la universidad. Yo ya no me engaño. Y a veces, como no tenemos idea, nos agarramos a lo que hay. Este es mi foco, me agarro ahí y yo progreso con independencia del impacto que tenga ese progreso mío. Yo progreso en el mundo académico agarrándome esas pruebas, ¿no? Miren, hay académicos, por ejemplo, quiero recordar porque lo cuenta Teresa Flores. Hay un sociólogo muy famoso en este país que estuvo en una de las comisiones para revisar el SINCE y no se le ocurrió decir que había que cerrarlo. No se le ocurrió. ¿Por qué? Porque es una forma también de medrar en el mundo académico. Entonces, con independencia de los intereses políticos, porque hacia los gobiernos les interesa primero información sencilla, porque son menos listos los que parecen. Entonces necesitan, a ver, estadísticas, dame un cuadrito de estadísticas. El segundo, porque también es una forma de tener controlado el sistema, de una manera panóptica, aunque no tan panóptica a veces, ¿no? Y tercero, porque además se supone dinero. Y entonces, en la última fase del neocapitalismo, lo que está ocurriendo es que todo el dinero público fluye hacia el mundo privado sin necesidad de que privaticemos las cosas. Fluye. Estamos haciendo que fluya continuamente. Y yo creo que nosotros los académicos tenemos una gran responsabilidad y una gran culpa. Y no lo hemos asumido esa culpa. Las cosas están también porque nosotros no hemos protestado. No hemos dicho, hasta aquí pues tenemos que llegar. Esto no puede ser. Hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar los discursos, porque las prácticas son muy ricas y hay que proteger las prácticas en las escuelas. Y nos hemos apalancado ahí. Créeme, yo no me engaño. Llevo 40 años en la universidad y sé lo que es. Sé la gente que medra, utilizando y aprovechando estas cosas. Virtud del tiempo, para hacer una o dos preguntas para poder cerrar esta parte inicial. También está todo clarito porque no lo creo. Eso le digo yo a mis alumnos, no me lo creo. Dígame, ¿usted? Viendo el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos, el caso de Brasil, el caso de Colombia, que tienen tantas pruebas nacionales, locales, regionales, están llenos de datos, pero digamos que los países en vía de desarrollo siguen bajando los resultados decreciendo, y los de arriba del norte siguen mostrando resultados cada vez más altos. Esa es una racionalidad más de gobernanza que de inteligencia. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y nadie se pregunta, ¿realmente necesitamos en Latinoamérica ese tipo de pruebas? Mire, a veces, por ejemplo, una crítica que yo le puedo hacer al laboratorio es que yo creo que no tiene en cuenta, aunque lo pone, me da la impresión, a lo mejor me equivoco y pido disculpas, el factor de ruralidad no está tan presente en sus análisis como debiera. Y a veces, yo recuerdo en el SERCER, en el informe, que encontré una cosa que me llamó la atención, decía, Cuba es uno de los países con más dispersión de los resultados, ¿no? Pero cuando uno analiza el cuadro, se da cuenta que el peor cubano es el mejor de muchos otros países. Y el mejor cubano está muy por encima de los otros. Y digo, ¿por qué han tenido que decir eso? ¿Entiendes? ¿Por qué es Cuba? Entonces yo creo que la pregunta en Latinoamérica
Necesitamos esas pruebas. Nosotros, hoy recuerdo Rita Segato decía, mire, yo ya no leo, tampoco es así, yo soy europeo, no leo filósofos europeos, leo filósofos aquí porque son los únicos que me aclaran las cosas. Yo creo que Latinoamérica tiene volver a recuperarse como continente, tiene una larga historia, una larga tradición, y preguntarse si son ese tipo de pruebas o otras cosas las que necesitamos para entender nuestro país, para entender nuestro mundo, las complejidades de una sociedad como la colombiana, que viene de una guerra civil prácticamente, las complejidades de un Brasil que no tiene que ver el norte con el sur, en fin, las complejidades incluso de un país como Chile, que también las tiene, ¿no? Y las heridas profundas que este país tiene, ¿no? Anímicas. Me decía una psiquiatra que todos los días se tira alguien en el metro del metropolitano, todos los días, ¿no? Eso significa, y la violencia que a veces hay aquí en este país, ¿no? Entonces, mire, en el mejor de los casos, una prueba nos dice que a lo mejor hay fiebre, pero no nos dice ni cuál es la solución ni dónde está el problema. En el mejor de los casos, porque a veces se utiliza la prueba para decir, no, lo que hay que hacer es implantar las máquinas, eso lo he visto yo en un texto muy consagrado, implantar máquinas calculadoras para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Vale, bien. Pero nadie me cita, por ejemplo, El diablo de las matemáticas. Es el excelente libro de Heisenberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿de verdad necesitamos esas pruebas? Ya, dejémosla, hagamos una moratoria, preguntémonos qué es lo importante. De todas maneras, miren, yo soy simplemente un académico que está al final de su vida, ¿no? Entonces, probablemente no soy quien para decirles a ustedes en Latinoamérica, aunque amo profundamente este continente, lo que tienen que hacer. Pero si me piden consejo, pregúntense lo importante. Pregúntense si necesitan esas pruebas. ¿Ya está? Ha sido fácil, gracias. Gracias por la atención.